una de las cosas más difíciles para mí es lidiar ya no solo con el abandono de la audiencia, sino la sensación de decirle a Cynthia que confío en mí, quiero abandonar mi contrato, quiero renunciar a mi contrato. Que si tú me preguntas 55 qué significa, yo te digo prime time. Es llegar al prime time de la vida. Es como que te den las 9 de la noche en la cadena de televisión. Todo el que entienda que su liderazgo va a crecer a medida que se autoentiende mejor, sana el diálogo interno, mejora la capacidad de relacionarse con otros y al final vivimos una mejor vida cuando nos sabemos comunicar mejor. Amigas, amigos de Movida Hispana, qué gusto saludarles. Mi nombre es Edwin Prieto Linares y hoy tenemos el inmenso honor de contar con un ser humano excepcional, un cubano, un latino que enaltece a todos los hispanos, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del continente. Gracias a Epic Center tenemos aquí en Dallas a Ismael Cala. Gracias por acompañarnos. Gracias, Edwin. Un placer estar con ustedes y feliz de estar en Dallas, una ciudad que no visitaba hace muchísimos años. Y el motivo, la excusa de esta visita es por este grandioso evento Mentes Millonarias. Ya para cuando se estrene esta entrevista ya habrá pasado el evento, pero ¿qué se perdió la gente que no asistió a este evento acá en Dallas y en Houston? Creo que se perdieron una jornada de reflexión, de profundidad, de diversión en entender los códigos de la riqueza integral, que no es únicamente dinero. Por eso, a propósito, yo puse el título de Mentes Millonarias para provocar, al estilo de Un buen hijo de P. Cuando saqué el segundo libro, que hasta mi madre dijo, ¿qué? ¿Cómo mi hijo está escribiendo un libro sobre una frase tan grosera, tan fuerte? Y le dije, léete el libro, mamá, para que entiendas que resignifica el concepto de un buen hijo de P. Y como cuando uno habla de mentes millonarias, te viene solo el dinero como una forma de contar millones, a mí me gusta provocar, contrastar. Claro, no excluyo el dinero. El seminario habla de cómo ser más prósperos. El seminario va de entender las leyes universales de la riqueza, las leyes dinámicas de la prosperidad. Yo he venido estudiando, Edwin, por años el tema de la riqueza. ¿Por qué? Porque siento que mi infancia materialmente fue pobre, con paradigmas de escasez, de carencia, y yo no quiero terminar mi vida con eso que fue mi origen. Yo quiero terminar mi vida sabiendo de que pude expandir mi mente y romper códigos condicionados por mi crianza. Y eso lleva esfuerzo, lleva entrenamiento, lleva mentores, lleva determinación. Y el seminario es un día de provocación, de contraste, de ejercicios y al mismo tiempo de buen humor, porque he entendido que si nosotros queremos salir de donde estamos hoy para llegar a donde queremos llegar, tenemos que amar y aceptar con buen humor y amor donde hoy estamos. En gratitud se construye una mejor versión, pero en resentimiento y resistencia uno crea estancamiento. Ahora te pregunto, ¿será la única visita de Ismael Cala en Texas o ya tienen planeado otras visitas en el futuro? No, yo siempre creo en las semillas. Y las semillas es, ¿qué es lo próximo? Es la plantita pequeña. ¿Y qué es lo próximo? El árbol grande. Entonces, esta es una visita semilla. Es la visita de iniciar con Epic Center, con Carlos, con el equipo de Carlos y con todos ustedes además, porque esto es lo hermoso de este proyecto, que suma muchas voluntades, que somos migrantes unidos para trabajar juntos en comunidad. En enero, 17, 18 y 19 de enero, volvemos con una formación, ya no de un día, por eso te digo, la semilla crece. Muy bien. Y son 3 días. Y es la formación más completa y más exitosa, tiene 30 promociones ya hechas, que Cala Group y Cala Enterprises tiene, que se llama Cala Speaking Academy, pero es mucho más que un entrenamiento de cómo hablar en público, de oratoria, de comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque incluimos neurociencias, mindfulness, inteligencia emocional, autoconfianza, gestión de emociones, más todo lo que tiene que ver con la pedagogía de enseñar a un ser humano a manejar mejor sus mensajes, para que su mensaje sea parte del éxito profesional que tiene en la vida. Y créeme que es un evento transformador donde he tenido desde amas de casa, estudiantes universitarios, adolescentes en crisis existenciales y ministros de presidencia, CEOs de empresas, profesores universitarios, etc. O sea, es para todo el que entienda que su liderazgo va a crecer a medida que se autoentiende mejor,
sana el diálogo interno, mejora la capacidad de relacionarse con otros y al final vivimos una mejor vida cuando nos sabemos comunicar mejor. Eso me parece súper importante. El arte de saber comunicar, de darte a entender de una mejor manera. Y tengo entendido por lo que leí en el website que septiembre y diciembre tienen eventos en el Cala Center de Miami-Dade justamente con el Cala Speaking Academy. Sí, el de septiembre está sold out. Así que ya ese hay que olvidarlo porque yo solo admito 24 estudiantes. Perfecto. Es un evento que no es masivo, no es un taller. Mentes Millonarias, por ejemplo, tú lo puedes hacer y no importa cuánta gente hay en la sala. Entre más se benefician del poder del networking, del poder de conocer en los recesos, pero como Cala Speaking Academy es individualizado. ¿Ves? Yo tengo que saber cómo llegas y se graba todo. Y tú recibes al final tu grabación de cómo llegaste y respondiste al principio una pregunta y cómo el tercer día hiciste un discurso de 3 minutos con todo lo que aprendiste en esos muy inmersivos, porque a veces son 10 horas, 12 horas al día. Entonces son 3 días que tú no puedes hacer nada más. Es dedicarlo a tu formación. Y por eso son solo 24 estudiantes. Y la verdad a mí me da mucho placer. Te cuento esto que una vez tuve hasta una chica con tartamudez. Okay. Y yo dije, Dios, si tú me pones esta prueba es porque creo que algo podemos aportar. Fue milagroso ver a esta chica. Además, todo el grupo se paró en una ovación de pie porque es que dijimos, pero es que ella decía que no era capaz. Y sí, fue capaz. 3 minutos sin tartamudear. O sea, vino la vacilación, pero ella siguió adelante. Saber manejarlo. Y lo supo manejar porque hubo una gestión emocional increíble de lo que ella logró. Entonces, que fue uno de los casos más, así como que tú dices, wow, dramáticos, sí, ¿no? En el caso de poder hacerlo. Así que es una visita que en enero, que estaremos de vuelta, no sé si en Dallas o en Houston, Carlos y Epic Center están determinando si la mayoría de estudiantes está en Houston, de los 24, lo hacemos en Houston. Pero si la mayoría de estudiantes nos sorprende de que son de Dallas, pues lo hacemos en Dallas. O si hay una gran mayoría en ambas ciudades, hacerlo en ambas. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Todo es posible. Todo es posible. 2 fechas. Así que ya lo saben, amigas, amigos de Movida Hispana, si se perdieron la visita de Ismael Cala, no se preocupen, tranquilos. Vendrá ahora a mediados de enero con probablemente una sola fecha. Si son ustedes los que hacen capaz de que hayan 2 visitas a 2 ciudades, ustedes mismos nos darán a conocer eso con su participación, con la interacción en este evento tan importante. Primera vez, además, que sacamos en Estados Unidos del Cala Center, que es donde la gente tiene que venir a formarse, que es mi casa, de hecho, pero es una casa, como dicen los mexicanos, mi casa es tu casa. Sí. Esto es literal. Sí. Porque cuando vienes a los eventos, tú estás ahí, en el espacio donde yo vivo, que es el Cala Center. Pero es la primera vez que sacamos el evento, solo lo hemos hecho fuera de Estados Unidos, en Ecuador. Y por primera vez fuera de Miami, en Estados Unidos, aquí en Texas. Privilegio total, sí, el que vamos a tener acá. Así que sin duda, yo apenas vea dónde se va a hacer, sea Dallas, sea Houston, voy a inscribirme porque para mí, importantísimo. No será un honor porque me consta tu trayectoria como comunicador y además excelente entrevistador. Estoy disfrutando mucho esta conversación. Será un honor tenerte entre mis estudiantes. A veces yo le pregunto, por ejemplo, a alguien que ha venido de la televisión ya con fama en Argentina, o he tenido a un Cristian Rivero, que es el presentador de La Voz en Perú. Wow. Yo le digo, Cristian, si ya tú tienes éxito, ¿qué haces acá? Y me dice, Ismael, siempre hay algo que aprender. Y le digo, eres de los míos. Y me dice, y yo sé que hay algo que me puedo llevar de ti porque siempre te he admirado. Y cuando terminan las formaciones a estas personas, como tú, que tienen ya una trayectoria en la comunicación, María Alejandra Requena, fíjate, amiga y ex colega mía de CNN. María Alejandra Requena hizo la formación. Chiquibombo en La Pantera, hoy presentadora de Hoy Día en Telemundo. Ella vino a Cala Speaking, Edwin, cuando ella no hacía televisión, y su sueño era no solo ser influencer de redes sociales, sino entrar al mundo de la televisión. Y yo le dije, pues tú no vas a cambiar tu identidad, pero yo te quiero enseñar cosas para que manejes, que es diferente, medios masivos a manejar redes sociales. Por supuesto. Entonces, hablamos de todo lo que es comunicación en todos los niveles, conferencia, ejecutivos, manejo de la prensa cuando te entrevistan. La verdad que es una formación muy, muy completa. Ahora, para darle contexto a las personas, de esta entrevista se está dando cuando estás llegando de Europa. Vienes de hacer el Camino de Santiago. Con jet lag, te confieso. Sí, si digo alguna cosa que está fuera de contexto, ya entienden. Vienes de hacer el Camino de Santiago. ¡Wow! Una experiencia. 12 días completos. Una experiencia grandísima. Cuéntanos un poco acerca de eso. Es el segundo año
que hago el camino consecutivo. Yo lo hice el año pasado, fue mi primer camino de Santiago. Quisimos que el grupo fuera pequeño, porque yo decía, es la primera vez y a mí me gusta empezar las cosas por una primera vez no tan grandes, para poder contener la experiencia. Acompañar a seres humanos es un proceso complejo. Sí. Hacerlos grupo y disolver que las necesidades individuales pasen a un segundo nivel para que tú potencies la necesidad colectiva de todo ser uno, es también complejo. Nos fue espectacular y este año crecimos el grupo a 25. De unos 18 que éramos el año pasado, este año dije, vamos a 25. La verdad te digo, fue un camino intenso, por momentos retador físicamente hablando. Sin embargo, con una lección de aprendizaje, yo diría que hasta más poderoso que la primera edición, que fue el año pasado. Entonces, lo volveré a hacer. No el próximo año, porque hay un camino que he descubierto que se llama el Camino de San Francisco de Asís, que es en Italia y que es el que vamos a hacer el próximo año. A mí me gustan las novedades, no me gusta repetirme, ¿ves? Claro. Sin embargo, hay lugares como el Camino de Santiago, que sé que lo voy a hacer una y otra vez, o los viajes a India, que ya voy por el número 16. De hecho, tienes Secretos del Bambú en Bali próximamente. Bali, en noviembre. Sí, señor. Y ese es uno de los lugares del mundo que a mí me atrapa tanto que tampoco puedo prometer no regresar más. Este es el 4º año que hacemos Secretos del Bambú en Bali, Indonesia. A Bali le llaman la isla de los dioses. Y de verdad, cuando tú llegas allí entre la biodiversidad, la naturaleza, los templos, la espiritualidad cotidiana de ellos, la paz que ves en mucha gente, que a veces es contrastante con el caos de los vehículos y las motos. Correcto. Pero tú dices, pero nadie choca. Solo hay ruido de alerta. Estoy cerca, así que cuidado, pero no chocan. Entonces, es un caos organizado, se le puede decir. Es un caos con orden. Fíjate. Muy bien. Es un caos con orden que si tú lo miras a distancia, lo disfrutas. Pero si te llevas por el ruido ensordecedor, que cada vez es menos, por cierto, porque el gobierno está regulando que la gente tenga menos impulso para tocar esas bocinas. Evitar contaminación sónica. Correcto. Cada vez es menos y en India también. Pero al mismo tiempo es algo que a mí me refleja la cultura de esos lugares. Si estuviera en silencio digo, wow, algo extraño aquí. Claro, por supuesto, porque es parte ya de la magia que tiene el sitio. Entender que forma parte de esa biodiversidad, de ese sitio donde te encuentras. Y hacerte a ti mantener paz en medio de ese ruido exterior. Correcto. Además, Secretos del Bambú, que es este viaje que le diste título, también es el título de uno de tus varios libros, como por ejemplo El arte de escucharte, que es el libro más reciente que tenemos acá contigo. Es un libro que para mí de verdad es una obra que refleja los 55 años que voy a cumplir el 8 de septiembre y que yo estaba analizando mis años vividos y yo digo, wow, es lindo cuando tú tienes 11 años y luego 22 y luego 33, que es la edad de Cristo, ¿ves? Cuando los números son los mismos. ¿Y por qué? Porque no hay como darles la vuelta. Claro. ¿Ves? 44. Y cuando yo llegué a los 55 dije, wow. Cuando cumplí 51 dije, son los nuevos 15. Los 52 son los nuevos 25. Los 53 son los nuevos 35. Los 54 es como 45. Pero llegué al 5-5. No hay para dónde voltear. Ahí está. Y me doy cuenta que es plenitud. Que si tú me preguntas, 55, ¿qué significa? Yo te digo prime time. Es llegar al prime time de la vida. Es como que te den las 9 de la noche en la cadena de televisión. ¿Verdad que todo comunicador quiere ese horario porque es el prime time? Yo digo, llegar a los 55 es prime time. Para mí es plenitud. Acepto lo que tengo, acepto con amor lo que aún no tengo y veo como visión de vida. Y este libro refleja con mucho rigor lo que Ismael investigó después del poder de escuchar, que fue un bestseller en toda Iberoamérica. Uno de los varios bestsellers que tienes. Y te diría que el más grande. La verdad que el más grande. Yo siento que el poder de escuchar, bueno, fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro en Panamá. Yo diría porque fue muy catártico, fue muy personal. Desmontó al personaje que la gente veía en televisión y asomó a la persona. Correcto. Entonces, eso como es el primero, ya es difícil competirle a eso. Ese primer hijo, esa sensación de, wow, mi esa primera obra. Exactamente. Liberadora. Ahora, yo siento que es un libro mucho más abarcador y profundo sobre el tema de qué es la escucha para un ser humano y por qué es tan importante aprender a escuchar desde el autoconocimiento de quién soy, más allá de las etiquetas y los nombres, cómo aprendo a escuchar mi mente y a no luchar contra ella,
que es lo que mucha gente hace y por eso se enferma. Cómo aprendo a escuchar mi cuerpo sin tener que ir todo el tiempo a un MRI o a una tomografía, porque además tú no puedes ir todos los días a esas máquinas. Por supuesto. Pero tú sí puedes cerrar los ojos y aprender a hacer un escaneo corporal y el cuerpo da señales. Cómo aprender a escuchar la voz de la intuición, que es el corazón. Y por último, cómo aprender a tener diálogos sanadores, conversaciones difíciles con otros seres humanos, con una honestidad amorosa, para no ser brutalmente honestos, que a veces dañamos innecesariamente a otros porque decimos lo que pensamos. Y nosotros no podemos decir lo que pensamos a veces como llegan los primeros pensamientos, porque pueden herir innecesariamente a otro ser humano. Porque la gente dice, es que yo soy muy auténtico, yo soy muy original, yo digo No. lo que creo y la gente me debe querer como soy. No, pues entonces eres un troglodita que no tiene habilidades sociales para ser un líder que concilia, un líder que comunica, y comunicar es crear comunidad. Comunicar no es decir lo que yo pienso a expensas de poder crear división, guerras, conflictos innecesarios. Por eso es que la diplomacia, que al principio yo tenía un conflicto con esa palabra y se lo pregunté a Juan Manuel Santos en una entrevista siendo él presidente de Colombia, y le dije, presidente, usted es altamente diplomático y me tiene que contestar esto. ¿No es la diplomacia una forma más de hipocresía? Wow. Y él me dijo, quien te diga lo contrario estaría mintiendo. Pero te pregunto, Ismael, ¿no es mejor usar la diplomacia y evitar guerras? ¿No es mejor conciliar en una mesa que llegar a apretar un botón para lanzar una bomba? Y yo le dije, tiene usted toda la razón. Aplaudo y celebro la diplomacia, aunque roce a veces con la hipocresía, ¿ves? Porque si somos capaces de dialogar, de entendernos en una mesa de negociaciones y de ceder un poco antes de llegar a una guerra que no tiene sentido, como es la guerra Israel-Palestina, que no tiene sentido porque cada quien defiende lo que cree, y como le digo a las personas, que tú tomes partido por Israel o por Palestina no resuelve el conflicto, 100%. no apaga la llama de la violencia. Entonces, ¿de qué aporta que yo tome partido? Soy parte del ciclo de la violencia. Hay un sometedor o un sometido, como quiera que seas tu punto de vista. Entonces, este libro para mí de verdad es un libro donde incluso, Edwin, por primera vez hay poesías firmadas por Ismael Cala. Buenísimo. ¿Ves? Entonces es muy único en muchos sentidos. Disponible en Amazon para que lo puedan adquirir. En Amazon y en muchas librerías en todo Estados Unidos. Si van a las librerías aquí en Dallas o en Houston o en cualquier ciudad de Estados Unidos o en toda Iberoamérica, porque es con Grupo Planeta y está desde Estados Unidos hasta todo Centro, Suramérica y España. Este en cualquier feria del libro lo podrán conseguir, porque si hay algo que caracteriza a los libros de Ismael Cala es que se ven en las ferias. Sí se ven en las ferias. No puedo ir porque no tengo el tiempo de ir a todas las ferias. Claro. La verdad, este año estuve ya en varias y voy a la de Guadalajara, en México al final de año, y estuve en la de Madrid, pero el libro sí va a estar. Por supuesto. Si lo buscan, lo van a encontrar. Ahora, como parte de los libros que tienes y para leer un poco, también está, además del arte de escucharte, del secreto del bambú o el poder de escuchar, está Fluir para no sufrir, Sí. Despierta con Cala, Escala a otro nivel, La vida es una piñata, Un buen hijo de P, que también lo mencionaste, Sí. e incluso un par de libros para niños que me llaman mucho la atención, como La piñata mágica y Ser como el bambú, que Sí. te mencioné al principio. Así que, ¿cuál es la magia en este caso de ahora hacer libros para niños? ¿Cómo es el lenguaje de un Ismael Cala hablándole a menores de edad? Pues la verdad, tengo a los niños y a los jóvenes como en el centro de lo que yo quiero dejar como legado. Yo no tengo hijo biológico, o a lo mejor me aparece uno no reconocido. No lo sé. A veces sería una linda sorpresa. ¿Ves un muchacho de 15 años morenitos? O más. No, Hola, ya papá, sería. ¿cómo estás? El mío ya tendría que ser de más. Ah, pues, perfecto. Ya tendría que estar ya criado y todo. Conoces a un muchacho de 22 años. Hola, ¿cómo estás? Te cuento, soy tu hijo. Soy tu hijo. Hablando así perfecto como hablas igualmente. ¡Wow! Y diría, gracias Dios. Gracias a no usar preservativos. En su momento que me aparezca un hijo no reconocido. Mira, salió en rima. Ah, bueno. ¿Ves? Salió en rima eso. No, yo lo digo en serio y en broma, porque obviamente es un conflicto que te aparezca un hijo que tú no has tenido conocimiento, pero al mismo tiempo, si eso sucediera, para mí es una bendición. Pero te decía que los libros para niños son parte de ese legado. Yo creo mucho en la educación. Y bueno, pues como yo no tengo hijo biológico, digo, ¿de qué manera puedo influir en mentes jóvenes, en cerebros frescos?
Y ese libro para niños, que son 2, como tú dices, me doy cuenta cuando los padres me envían o postean en redes sociales que su hijo se ha obsesionado con que una y otra noche le vuelva a leer Ser como el bambú, yo digo, bingo. Bingo, porque si se ha obsesionado con eso, significa que se ha obsesionado con el contenido que tiene ese libro, los principios y los valores y la bondad que ese libro quiere que un niño reciba. Entonces, qué bonito, ¿no? Que a la distancia, a través de un libro, tú puedas hacer alguito por una mente fresca. Y además algo tan importante que es el hecho de que ya se perdió por la tecnología, de es que el padre o la madre le lea al niño, porque Sí. ya prácticamente el niño toma el iPad, toma el teléfono, lo que sea, ve lo que va a ver y se duerme. Entonces Sí. ya esa comunicación, ese momento tú a tú, que ya se ha perdido, se recupera y me parece súper interesante. Y además son libros ilustrados, entonces yo disfruto mucho el escoger al ilustrador con el que tengo una lealtad porque es el mismo que ha hecho los 2 libros y ya tengo la idea de la historia y del cuento para el tercer libro, que es un libro sobre la laguna del Kala Center, donde hay estos peces que le llaman carpas o peces kois, japoneses, de colores. Ujú. Entonces yo ahí observé que había un pez que tenía la boca virada. Y ya me llegó la historia. Es el bullying que sufrimos los que en algún momento cuando éramos niños teníamos o algún defecto físico, que en el caso mío eran las orejas como muy así, muy paradas, y me decían Dumbo, me llamaban aeroplano, avioneta, y yo sufrí mucho por sentirme raro y diferente, a tal extremo que hice que mi madre me pegara las orejas con tapes. Y sufría el doble cuando recibía un jalón de orejas por parte de mi padre Ouch. para disciplinarme, no solo por lo que dolía, sino porque decía, me está deformando más mis pobres orejas. Ok. ¿Ves? Entonces, me llegó la historia de ese libro y lo tendré que terminar pronto para ver si sale el próximo año. Ahora, hemos hablado de Kala Speaking Academy, hemos hablado de los viajes, tienes un canal de YouTube, tienes podcast, tienes distintos sitios y todo lo que hemos hablado hace alusión a lo que fue tu despedida al aire en CNN. Y permítame citar textualmente lo que dijiste. Dedicaré la mayor parte de mi tiempo y energía a crear programas, seminarios, eventos, viajes con propósito, libros, experiencias. Todos estos proyectos orientados a elevar nuestra calidad de vida, el bienestar, el liderazgo y despertar conciencia. Todo eso se ha cumplido a la Se ha perfección. cumplido ¡Wow! 8 años después. Sí, Qué señor. bonito que me lo recuerdes, porque yo sé que ese discurso a mí me tomó un tiempo y un esfuerzo. Fue como, ¿qué le digo yo? Ya no a mis ejecutivos, que ya les informé la decisión. Por supuesto. ¿Qué le digo a los millones de televidentes a los que siento que estoy abandonando? ¿Entenderán mi decisión? ¿Respaldarán mi decisión? ¿Me acompañarán en el duelo que esto, porque yo tuve un duelo? Sí. Es cuando te despides de alguien a quien quieres, despedirse de esa audiencia. Y además no me fue fácil en muchos años llegar y que alguien me dijera, wow, no sabes cómo mi padre sufrió y lloró al sentir que te ibas. Mi padre cenaba contigo todos los días, mi abuela cenaba contigo hasta su último día. Entonces, la gente me daba unos testimonios que no hizo más fácil mi proceso de duelo, lo hizo más complicado. Pero que tú leas eso 8 años después y que por lo menos yo siento que haya sido coherente con Muy lo que coherente. prometí al despedirme, me da alivio. Sin Me da duda. alivio. Además de lo que dices, tomo otra cita textual que fue con la que me quedé, me impactó, que dijiste, ha sido la decisión más completa de mi vida porque estoy abandonando un éxito, Claro. cosa que nadie quiere hacer. No. Nadie. No. El único ejemplo que se me viene a la mente es un sitcom americano, Seinfeld, una serie que en el mejor momento ¿Tienes de razón? rating dijeron adiós. Y que creo que nunca quiso volver a hacerla, ¿no? Jamás. Jamás, ¿viste? Jamás. Quiso. Entonces Bueno, yo se en ese crea caso, como este yo mito en de ese éxito. caso, fíjate, yo siento que me gustaría volver Ok. a hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque siento que no sería el mismo Ismael Por supuesto. que hace 8 años lo dejó. Y al mismo tiempo digo, si ese Ismael que hace 8 años tuvo éxito haciendo esto, Ujú. puedo imaginar que ahora tenga más éxito siendo un Ismael más estudiado, más viajado, más sabio, más coherente, más persona y menos personaje. ¿Ves? Entonces digo, yo creo que sí podría. Ahora, depende de si Dios lo quiere, si lo tiene en el camino, porque ahora sí te digo que no es muy fácil desmontar el éxito Por supuesto. de toda una empresa
que se ha ido gestando, creciendo, armando una fundación, escuela digital, membresía que le llamamos el Círculo de Influencia, que son alrededor de 50 líderes de Latinoamérica que se comprometen como una maestría de vida por un año completo de formación. Entonces, claro, para yo regresar a la tele o hacer cosas ya a un estilo más diario, yo tendría que desmontar parcialmente el éxito que hemos construido para hacer espacio y vacío, porque todo no cabe en las 24 horas de un ser humano. Por supuesto. ¿No? Así que yo esas cosas sí las dejo un poco a Dios. Intenciono y digo cuánto me gustaría volver al ruedo de los medios. Siento que hay un espacio para mí. Okay. La verdad, muy humildemente hablando, que hay una necesidad de un periodismo de conciencia. Un periodismo donde el periodista no se sienta juez, fiscal. Entonces, pero también digo, depende de otros factores que ya no es una decisión personal. Entonces, ahí estamos. Ahora vámonos tiempo atrás. Vámonos cuando no existía Cala Enterprises, incluso no existía CNN en español. Cuando Ismael Cala tenía 8 años de vida. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estabas en la radio. Sí. Teniendo 8 años. Sí. Siendo un niño. Cuéntanos esa experiencia. Eso cambió mi infancia, cambió mi vida, porque ese niño de 8 años era casi autista. Y fíjate, mi madre como... Claro, ahora escucha del autismo y en ese momento no se hablaba de eso. Me dice, le digo, mamá, en ese momento ni a ti te ayudaron a saber cuál era mi diagnóstico, solo era un niño raro. Eso es lo que decían. No es como los hermanos, es raro. Okay. Se esconde, se aísla en un cuarto. Yo tenía un llavín en el cuarto que hasta mi madre y mi abuela para llegar a mi habitación tenían que tocar la puerta. Wow. Porque yo me aislaba. Había gente y visitas en la casa, yo cerraba mi cuarto y de ahí no salía. Y esos fueron rasgos de mi juventud, autoaislamiento. Y la radio me salvó esa infancia. ¿Por qué? Porque mi mentora de vida, Nilda G. Alemán, que aún vive a sus 94, 95 años en Santiago de Cuba, ella no permitía el acoso, el bullying. Ella no permitía de que si tú te equivocabas, por ejemplo, al leer, hacías un error, los demás se rieron de ti. Entonces creó un espacio seguro para que Ismael se sintiera en confianza. Solo la iglesia y esos sábados en la emisora de radio a mí me hacían sentir seguro. La iglesia, donde yo leía también hasta los 11 años y fui casi monaguillo, hice primera comunión, estuve a punto de decidir ser sacerdote y entrar al seminario, pero bueno, la vida quiso que no era ese el camino. ¿Ves? Entonces, yo te digo que la radio yo la recuerdo como no solo un juguete, sino el gran entretenimiento de mi infancia que permitió que yo encontrara no solo una vocación de comunicar, sino también una válvula de escape a esa sensación de que la escuela no era un lugar para mí muy agradable. Y además, Nilda Helderman es la culpable, y en el buen sentido de la palabra, de que tengas este vocabulario que manejas hoy en día, de que no se te sienta el acento, eso que hoy llaman el acento neutro. Ella se encargó desde tu niñez. El mío no es tan neutro, la verdad. Acento neutro es más cuando te pareces al acento mexicano, al menos así. Es el común denominador, pero... Al menos así piensan en Televisa y en las cadenas hispanas. Lo lindo es, Edwin, que lo que tú dices es cierto. Hoy somos más abiertos a la diversidad de acentos. Lo que sí yo le agradezco a Nilda es la dicción en alta definición. Sí. Porque fíjate, la musicalidad de que tú seas de Venezuela y yo, a mí la gente me pregunta que si yo soy de Venezuela, porque mi tonada es casi más cercana a la venezolana que a la cubana. Sí. Entonces, yo lo que siento es que sí es importante, y le agradezco mucho a Nilda, que se me entienda lo que digo. A veces, cuando nosotros somos vagos y no abrimos la boca, y nos pasa mucho en el Caribe, y yo tengo mi teoría sociológica, yo digo que hay tanto calor y hay tanto sol que la gente no quiere ni siquiera hacer el esfuerzo de abrir bien la boca y pronunciar todas las eses. Porque ponte a pensar, donde hay costa, donde hay Caribe, es donde más temas tenemos con la pronunciación del español. Y hablar rápido, además. Y donde hay frío, la gente se toma el tiempo de pronunciar todos los sonidos, todas las eses, todo. Sí, todo más Entonces, tranquilo. yo le agradezco a Nilda que hizo el esfuerzo de esa dicción en alta definición que me permitió luego, fíjate, llegar a CNN en español y ser entendido por un argentino, por un chileno, por un ecuatoriano, por un venezolano, personas
que no tienen la misma norma de hablar el español como nosotros en el Caribe. Y además era una persona que en Cuba la criticaban mucho porque le decían que les estaba instalando un acento extranjerizante, Correcto, que les estaban correcto. quitando las formas cubanas de hablar Porque ella sí no habla parecido a la norma cubana. Yo ahora la analizo y digo, es una mezcla entre argentina y mexicana. Y entre esos dos mundos, ella se mueve. Ahora, lo que sí te puedo decir es, escuchar a Nilda es un deleite. Yo llevé a Mario Escobar, escritor español, a Cuba, conoció a Nilda, lloraron juntos y me dijo, qué tesoro ha sido no solo conocer tu Cuba natal, porque ha escrito una novelgrafía, que es una novela de ficción basada en la historia de Ismael como persona. Pero obviamente él como escritor tuvo que recrear diálogos, Claro. donde él no estuvo allí. Y para mí es una obra fuerte. Y Nilda ayudó mucho a que él tuviese frescas esas memorias que ella tenía de mí a los 8, 9, 10, 11 y hasta los 15 años que estudié con ella. Hablamos de Nilda, ahora voy a decir otro nombre y apellido y me vas a dar el contexto de esta persona en cuestión. Hiram Enríquez. Sin Hiram yo no hubiese entrado a CNN en español. Los amigos te abren puertas y además es curioso porque yo a Hiram le hacía bullying. Wow. Fíjense. Pero ya un bullying más sofisticado e intelectual. En Cuba, cuando yo decidí estudiar licenciatura en Historia del Arte, fue porque yo hice un análisis y dije, mi primera opción es periodismo, comunicador social. Pero ¿cómo voy a venir a estudiar 5 años comunicación social y periodismo en un país donde no hay prensa libre? Entonces yo le hacía bullying a Hiram, que sí estudió periodismo en Cuba, fíjate. Y le decía, pero Hiram, por favor, si aquí tú te estás estudiando periodismo y tú vas a tener que repetir lo que el Comité Central del Partido Comunista manda en un comunicado oficial. Y él me decía, deja ya de hacerme acoso, por favor. No. Bueno, pues gracias a ese que yo acosaba, mi amigo, que estudió periodismo en Cuba y luego se fue a hacer una maestría a San Francisco y luego entró a CNN en español y me dio una alegría enorme ver a Hiram Enríquez, mi compañero y amigo de universidad, en la pantalla de CNN. Yo dije, wow. Entonces le escribo primero para felicitarlo, contacté con él y luego, como a los 2 o 3 meses, se me presenta a mí que estaba estudiando producción de televisión en Toronto, Canadá, que tenía que hacer 100 horas de práctica en una cadena de televisión. Y yo podía hacerla en Telelatino, en Toronto, donde terminé trabajando por 2 o 3 años. Pero yo quise expandirme, ¿ves? Y le dije a Hiram, por favor te pido que me consigas hacer mis 100 horas de práctica, yo me cubro todo, yo me pago todo, CNN no me tiene que dar un centavo, pero yo quiero hacer mis 100 horas de práctica y además estar contigo allí en CNN en español. Y él lo logró, él lo consiguió, él habló con el productor ejecutivo de ese momento y gracias a él yo entré como pasante por 3 semanas a CNN. Y de ahí abrí puertas, me propuse como freelancer desde Toronto, Canadá, aceptaron. La visita del Papa Juan Pablo II en el 2002 abrió una puerta gigante de credibilidad y lo demás es historia. Ahora, otros nombres, estos son 2. Cynthia Hudson y Eduardo Suárez. Los ejecutivos que una vez que ya yo estaba dentro de CNN en español, a los meses de yo haber llegado a Atlanta, ya trabajando a tiempo completo en la cadena, cambian la administración de la empresa, entra Cynthia Hudson que se muda de Miami a Atlanta y Eduardo Suárez, su vicepresidente de programación, y ellos me proponen hacer un programa. Y yo les dije, me encantaría hacer un programa de entrevistas. Y bueno, fue como que, ok, ya está Aristegui desde México. Digo, sí, pero Aristegui es Amampur. ¿Qué tal si hacemos Larry King? No solo política, también artistas, escritores, sobrevivientes de tragedias, un programa que a veces puede ser humano, no netamente informativo todos los días. Y la verdad que Cynthia Hudson, yo le agradezco que de yo hacer las madrugadas del fin de semana, madrugadas, y ser el reemplazante de los titulares, de los presentadores estelares, ella hizo así y me puso a las 9 de la noche, ¿ves? En horario estelar. Y por eso una de las cosas más difíciles para mí es lidiar ya no solo con el abandono de la audiencia, sino con la sensación de decirle a Cynthia que confío en mí, quiero abandonar mi contrato, quiero renunciar a mi contrato. Porque yo siento que era abandonar la confianza que ella había depositado en mí y que
Había sido un éxito, comercialmente hablando, para la programación de la empresa y para mi carrera. Y También. fueron 5 años y medio en Casi el prime 6, time, claro, casi 6, casi 6. donde la gente, como bien lo decías anteriormente, ya formaba parte de la rutina. Sí. Ver el programa, sentir que los estabas acompañando, algo Sí. tan importante. Y para mí fue una maestría de vida. Yo siento que aprendí más en esos casi 6 años con esas entrevistas que lo que he aprendido en las universidades a las que he ido. Porque escuchar a los seres humanos y hacer preguntas te genera sabiduría, conocimiento, contrastas tu visión del mundo con la de todos esos seres. Y te das cuenta que ningún ser humano tiene una verdad absoluta, que todos hacemos el mejor de los esfuerzos por tener una verdad personal que describe el mundo tal cual somos, pero no tal cual el mundo es. Entonces, para mí, Cala en CNN en español es una maestría de vida, sin dudas. Y de esta manera llegamos al final con una frase que decía siempre: el secreto del buen hablar es saber escuchar. Y tú eres un buen escucha. Muchas gracias, Ismael. Amigas, amigos de Movida Hispana, tenemos el honor de contar con la presencia de Ismael Cala. Recuerden, gracias a Epic Center lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Mi nombre es Edwin Preto Linares. Será hasta una nueva entrega.